Vale, teniendo claro de dónde venimos, vamos a ver a dónde estamos. Y en esta clase, ¿vale? Trato de resumirte una serie de highlights que es importante, o que yo al menos considero muy importante, tener en la cabeza cada vez que apliquemos terapia manual con nuestros pacientes. Si partimos de la premisa inicial, que ya te he explicado, de que el dolor no siempre es justificado por una disfunción mecánica o una patología tisular, como dentro de la terapia manual así ya se están viendo artículos donde hay factores adicionales como la kinesiofobia, la depresión, la ansiedad y demás que pueden influir. Tenemos que entender que esa analgesia clínica que nosotros conseguimos con la terapia manual con nuestros pacientes se justifica en base a la combinación de esos efectos neurofisiológicos propios de la terapia manual junto con otros mecanismos relacionados más con factores psicosociales y contextuales. Si dentro del dolor o de todo lo que tiene que ver con actualización en dolor todavía consideras que estás un poco verde, te dejo este artículo para que le eches un vistazo en la clase donde Javier resume bastante bien y con bastante perspectiva toda la historia de lo que se ha investigado en dolor y dónde estamos actualmente en cuanto a qué sabemos sobre eh, dolor, ¿vale? Lo que nos interesa es lo que te explicaba, que la terapia manual va a funcionar por mecanismos de neuromodulación no específicos y que no podemos aislar de otras muchísimas variables que pueden influir en que esa terapia manual vaya bien o no vaya bien. Entonces, puntos importantes para llevarme a su aplicación. ¿Qué decimos? ¿Dónde lo decimos? ¿Qué va a esperar el paciente o qué experiencias previas ha tenido el paciente? Puede ser más relevante que la técnica en sí de terapia manual. Después, que un dolor mejore no necesariamente necesita de su especificidad de la técnica. Es decir, habrán casos donde podrás hacer la terapia manual de forma no específica o que no la harás tan bien como lo hacía el profe que te enseñó y verás que la terapia manual funciona igualmente. Esto es muy importante porque, como te remarcaré en la práctica, para mí, qué siente el paciente o la experiencia del paciente tras la técnica es mucho más importante que tu habilidad técnica. Para mí es suficiente si después de aplicar la técnica X el paciente te dice que se encuentra mejor. Otro punto importante es conocer el objetivo con el que realizamos esa terapia manual y retestarlo para ver de forma crítica si lo estamos cumpliendo. Es decir, si yo considero que hay una rigidez articular en ese tobillo que debo de trabajar para que tenga menos dolor, trabajaré con terapia manual esa rigidez y luego tendré que retestar si realmente ha mejorado esa movilidad para empezar y si ha mejorado esa movilidad y el dolor eh, asociado. Y en caso de que no sea así, pues buscaré otras alternativas. Pero es muy importante dentro de la aplicación de la terapia manual ser crítico, seguir retestando todo lo que vamos haciendo para ir demostrando hasta qué punto es beneficioso o no la técnica que he elegido. Y ya por último, dónde trabajas o incluso, como te decía, lo que espere el paciente pueden ser suficientes para mejorar la sensación de dolor. O sea, estoy convencido que seguro que te ha pasado la típica de que te llegue un paciente y en la historia clínica te diga, oye, pues llevaba 4 días muy mal, pero es que ha sido cogerte cita hoy y hoy de repente estoy mejor. Eso en muchos casos puede que tenga detrás una justificación en base a la percepción de seguridad. Ese paciente sabe que le vas a tratar, sabe que ya está en buenas manos y se siente más seguro. Y eso es un sentimiento que puede influir directamente en su percepción de dolor. Pues esto es extrapolable a la terapia manual. Si ese paciente está muy a gusto donde lo estás tratando y tiene mucha confianza contigo, estas variables en sí pueden ser suficientes para que module el dolor, hagas lo que hagas. Entonces, y en resumen, como te explicaba en las clases anteriores y algo con lo que seré muy pesado a lo largo del curso, no podemos aislar
los beneficios de la terapia manual de los beneficios que pueden ocasionar otras variables más relacionadas con la esfera psicosocial o los factores contextuales. Muchos pacientes mejorarán o modularán su dolor por factores que no entendemos o que no vamos a tener en cuenta y no pasa nada. Si tienes un paciente delante que no tienes muy claro de dónde viene su dolor, pero consigues modificar sus síntomas con la terapia manual y eso te lleva a hacer ejercicio y consigues que se mueva, es genial. No necesitamos saber siempre qué hay detrás de cada dolor del paciente para poder ayudarlo. Lo que demostrará que lo estemos ayudando es que las variables que él considere que le están perjudicando vayan mejorando. Y para ello no necesariamente tenemos que saber siempre cuál es la causa que hay detrás. Va de razonar cuándo, por qué, cómo y cuánto aplico esa terapia manual.